Radio Faro Deportes Online. Somos más que deportes. La entrevista del momento en Radio Faro Deportes Online. Camilo Gutiérrez, una voz, Radio Faro Deportes Online. CNC, Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre a todos nuestros televidentes en el centro y norte del Valle del Cauca, nuestro saludo muy especial. Aquí estamos ininterrumpidos 13 años, teníamos una para en estos últimos 15 días, ha habido algunas circunstancias que han impedido que no tengamos nuestro programa en vivo y en directo, pero sí, obviamente han visto la continuidad de algunos programas que hemos hecho con nuestros invitados a lo largo de este 2016. Bueno, continuamos, hoy volvemos nuevamente a nuestros televidentes que nos ven, ya lo reseñaba, en los 14 municipios, 3 corregimientos, centro y norte del Valle del Cauca, quienes nos ven también a través de www.teluroproducciones.com, en la señal en línea, en red, para todos nuestros televidentes. Muy bien, hoy tenemos un invitado especial. Cada vez que lo hemos tenido aquí, pues hemos hablado de muchas cosas interesantes, lo hemos tenido como alcalde, pues ahora como exalcalde, como catedrático, como un hombre de la región, como una persona que aporta también desde sus experiencias de lo público. Fue 2 veces alcalde de Buga, estoy hablando del licenciado magíster hoy, John Carlos Suárez Vargas, que nos acompaña y con el que vamos a hablar de algunos tópicos de sus actividades que desarrolla hoy como docente, como catedrático y también como conferencista. La semana pasada asistió a un evento muy importante en la Universidad del Cauca y pues vamos a hablar también de esas experiencias. Pues magíster, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Muy buenas noches, Diego Fernando, un saludo muy especial para todos los televidentes de Teluro y pues aquí contento, hombre, compartiendo contigo en un programa que ya son 13 años que los centro-vallecaucanos hemos aprendido y hemos disfrutado. Muy bien, magíster, le iba a preguntar ¿cómo ha hecho usted, porque me llamaba mucho la atención, que fue alcalde la primera vez, que fue alcalde la segunda vez, que ha tenido muchas actividades, pero que no se ha desprendido de su pasión, de la docencia? A ver, la docencia es una vocación, es una mística, es mi profesión, es lo que yo estudié, es lo que he investigado en los últimos 20 años. He hecho especializaciones, he hecho maestría, he hecho cantidad de experimentos en búsqueda de ese apoyo importante al proceso educativo de este Valle del Cauca y de Colombia. Es así como siempre mantengo conectado con el tema educativo, siempre donde se quiera que amerite mis servicios, ahí estaré. En la UCEBA, especialmente, que tengo un sentimiento muy bonito, pues es mi universidad, de allí soy egresado, allí llevo ya muchos años o varios años trabajando y me siento muy feliz. O sea, en mis dos procesos, digamos, como alcalde, los días del relax, paradójicamente, mientras otros me decían, pero vos cómo sos alcalde y cómo sacas tiempo para ir a enseñar. Y yo les decía, no, al contrario, es que la manera de yo salirme, de quitarme la credencial de alcalde y pararme frente a un grupo, era sentirme libre, sentirme en mi mundo y poder compartir. Sería egoísta de mi parte que 20 años que llevo en la vida pública, política, educativa, no la pusiera al servicio
de tantos alumnos que sé que van a aprovechar todo mi conocimiento. A propósito, hoy leía un texto que hablaba de por qué estos países latinoamericanos que han sido muy ricos también, que dicen en muchas historias, Dios ha sido muy generoso por la cantidad de recursos que les ha dado. Se planteaba que cómo el desarrollo tocó, pero nos dejó y se fue para otros países, y hablaban pues de la similitud de Brasil, de México, de Colombia, de cómo Estados Unidos creció enormemente en toda su economía, cómo hoy Singapur, cómo hoy Corea, cómo hoy otros países son ejemplo de esa dinámica que han desarrollado, y planteaban un tema, la educación. El tema es educativo. Yo no entiendo ninguna democracia del mundo que no haya fortalecido en su desarrollo como tal la educación. Pero llámese educación, no educación la pizarra y el marcador, ¿no? Que es lo que muchas veces la gente cree. Cuando se habla de educación, hay mucha gente que cree que solamente es un aula con una pizarra y un marcador. Eso es educar, ¿no? Un pupitre y el aula. No, resulta que hoy en día la educación tiene una transversalidad mucho más importante. Hoy los profesores, fuera de todo el proceso cognitivo, tienen que ser unos grandes animadores. O sea, tienen que conectar con sus alumnos, tienen que hacer lo posible para enamorarlos, seducirlos y hacer que ese niño no es con psicorrigidez. ¿Por qué, Diego Fernando? Porque es que nosotros nos enfrentamos a un fenómeno muy, muy complicado. Es que tenemos nuestros escenarios, nuestras escuelas y colegios datan del siglo XIX. Eran los antiguos hospitales, eran los antiguos batallones, guarniciones, y con los años se convirtieron en colegios y escuelas. Muchos de ellos son del siglo XIX. Tenemos los profesores, todos somos del siglo XX, y tenemos los alumnos en el siglo XXI. O sea, tenemos todo un recorrido allí histórico, tenemos un recorrido allí de décadas y de un encuentro y un choque cultural muy grande. O sea que nosotros los docentes tenemos que estar siempre a la vanguardia y tenemos que hacer posible, los gobernantes, sobre todo los gobernantes, los empresarios, a estar dispuestos a fortalecer el eje más importante de desarrollo de cualquier nación, que es la educación. La educación con competencias laborales, la educación con tecnología, la educación con salud, la educación con nutrición, la educación con deporte, la educación con cultura. O sea, es la educación para el trabajo, la educación en lo rural, la educación en lo urbano. Mire, son muchos factores. Hoy la educación dejó ya de ser ese modelo psicorrígido que sentaban 30, 35 alumnos en unas aulas y unos profesores que no se podía escuchar un zancudo dentro del aula. Y ese era el grupo bueno. El alumno que no se movía era el alumno muy, muy, muy avesado. El alumno que era muy importante a la hora de memorizar. Ese era el buen estudiante. El alumno que era hiperactivo, el alumno que preguntaba mucho, el alumno que se paraba, el alumno que quería otras cosas, ese era un alumno que quedaba macartizado, el estigmatizado en la educación. Pues hombre, mucha gente se frustró. Yo creo que hoy los momentos, la época moderna de desarrollo de la educación nos marca otros escenarios, nos marca otro comportamiento, pero sobre todo del educador. ¿Cuál es, Magister, cuál es si a usted le denominaran un título, cuál le gustaría más, el de educador o el de político? Indudablemente educador. Yo me siento educador. Yo estoy prestado en la política. O sea, yo estoy prestado por momentos. O sea, por momentos estoy en la parte ejecutiva, como he sido director del INDER, que fui más de 4 años. Luego estoy prestado en la política, 2 veces candidato, 2 veces alcalde. Pero sigo siendo, vuelvo a mi estado normal, a mi estado natural, que es el de ser docente, el de ser educador, el de ser maestro. Bien, aquí yo recuerdo que la última vez que estuvo usted con nosotros era alcalde de la ciudad de Buga, y me estaba hablando de una serie de proyectos que eran esos proyectos que se estaban, algunos estaban en una etapa inicial, otros estaban en esa proyección. Recuerdo que usted me hablaba en esa época del bioparque biosaludable en Buga. Nos hablaba también del patinódromo, nos hablaba de la ciudadela educativa, que luego concretó a través de todo el proceso que vamos a hablar más adelante. Pero realmente ya hoy en día, y sobre todo a quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Buga, pues hemos podido apreciar realmente todo ese
cambio estructural que se ha dado y que en parte ha sido por usted. Lo decía en esa época que nosotros, lo decía yo, en Tuluá tenemos envidia de la buena, como dicen algunos, envidia sana o envidia de la buena, porque realmente sentíamos durante mucho tiempo que Tuluá estaba por encima de Buga, pero realmente en los últimos años parece que la cosa ha sido diferente. ¿Cómo ha hecho o cómo ha podido cristalizar todo eso? Porque muchas veces se queda solamente en las palabras de los políticos. Afortunadamente usted es educador, prestado a la política. ¿Cómo pudo desarrollar todo esto en una etapa compleja? Porque supe que llegó a Buga con unas serias dificultades también incluso financieras. Pues mire, Diego Fernando, esto lo que pasa es que es prepararse, ¿no? En la gerencia pública. No todos, la gente que llega, pues logra adquirir el conocimiento, conocer la ruta de cómo llegar en un programa de gobierno, cómo hacer el programa de gobierno, luego cómo lo plasmas como plan de desarrollo y luego cómo lo ejecutas y posteriormente lo garantizas cuando ya no estés como alcalde, ya haya terminado ese plan de desarrollo y tú ya no seas alcalde, la sostenibilidad de esos proyectos. Ojo que mira, la trazabilidad. Eso decirlo me demoré 10 segundos. Pero eso es lo que garantiza realmente la capacidad de un gobernante. Cuando un gobernante logra eso, pues hombre, los resultados son muy benéficos para toda una sociedad. ¿Qué pasó en Buga? Buga tiene el 50% del presupuesto de Tuluá. O sea, Buga tiene un alto nivel de jubilados y pensionados, Buga tiene gastos de funcionamiento muy altos, el presupuesto de Buga en recursos propios no es tan generoso como lo tiene Tuluá y nosotros tenemos que hacer, pues hombre, un mayor esfuerzo. Yo tuve 20.000 millones de pesos para 4 años para desarrollar mi plan de desarrollo, para hacerle, valga la redundancia, para el plan de desarrollo. Eso tuve, 20.000 millones de pesos para 4 años, 20.000 millones de pesos para que la gente tenga una idea. ¿Sabe cuánto costó la piscina olímpica de la Ciudadela ITA, de la Ciudadela Académico? Costó 4.500 millones de pesos. O sea, para que tengan una idea, ¿qué fue lo que me tocó que hacer? Pues coger esa platica, hacer contrapartidas, elaborar los proyectos, irme a Bogotá, hacer en cada uno de los ministerios, donde me daba cuenta que había bolsas importantes de ejecución, allá me iba. Cuando comenzamos nosotros a propiciar el tema de las ciudadelas educativas, que fue una iniciativa de Buga. Mire, nosotros iniciamos la primera ciudadela educativa que hubo en Colombia, se llama el COMUDE, el Colegio Municipal del Deporte. Allí nació esa primera ciudadela en el año 99 y fue mi tesis de grado en una especialización en la Escuela Nacional del Deporte. Entonces, todo esto se fue dando y en Buga, ¿qué logramos nosotros hacer? Pues yo no tenía la plata suficiente, lo que hice fue elaborar proyectos, tener contrapartidas e irme a Bogotá a ver los ministerios, qué era, visualizar cada ministerio, cuáles tenían bolsas importantes y allí comenzamos a hacer. Ejemplo, vivienda, trajimos 1.000 viviendas, había plata para vivienda, pues nos pusimos pilas en vivienda y 1.000 viviendas hicimos. En el tema de la ronda del río, el río milagroso como el Ganges en la India, como el río Nilo, en Sudamérica, el río milagroso de Sudamérica se llama el río Guadalajara, es el río de la historia de la indiecita que entregó unas monedas de oro que había guardado durante mucho tiempo cuando quiso darle la libertad a un padre de familia que iba a ser llevado a la cárcel por una situación que no había hecho. Ella en ese gesto, lo dice la historia del milagroso, en ese gesto de generosidad, el río Guadalajara le trajo ese Cristo en medio de las aguas cristalinas de nuestro río Guadalajara. Esa parte de nuestro río Guadalajara, la ronda del río, nosotros estuvimos de espaldas a ella. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una parte interactiva, convertimos lo que era escombros, lo que era perrera, lo que era cambuchera, lo que era microtráfico. Todo 10 plazas de tierra estaban expuestas a todos los vejámenes sociales. Logramos convertirla en un parque interactivo, un parque moderno que se llama el Parque Biosaludable, tiene deporte moderno, deporte convencional, deporte extremo, tiene deporte para personas en situación de discapacidad, tiene teatrinos, tiene biblioteca, tiene terrazas al río, tiene una cantidad de situaciones y donde hoy es el sitio obligado de todos los bugueños, inclusive turistas que van y disfrutan de ese parque. Logramos la avenida
¿Qué avenida en Colombia hoy puede decir que mueve más de 3 millones de personas? Muy pocas avenidas en Colombia pueden decir que por esta avenida circulan más de 3 millones de personas. Eso era en Buga, la avenida del Milagroso. Estuvo también llena de tubos, por allá abandonada. Comenzamos a hacer la gestión importante. Logramos traer y organizar la terminal de transporte con los empresarios del transporte. Llegamos a llevarles todo lo que fue el acueducto, el alcantarillado, la iluminación, rompoy, todo lo que es infraestructura. ¿Para qué? Para que los empresarios del transporte pudieran organizar la terminal en la avenida del Milagroso y darle movilidad a la ciudad. A Buga Radio Faro Deportes Online.